La exposición United by Friendship es un proyecto que se hizo en colaboración entre el Museo de Cancillería y la Embajada Británica en México, porque es parte de los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia. Es, digamos, la contribución o una de las contribuciones de la Embajada Británica a la conmemoración. ¿Por qué? Porque el Reino Unido fue la primera potencia europea en reconocer la independencia de México. Esto fue un proceso un poco largo y en realidad podemos hablar de dos fechas importantes. Por supuesto, el 21 marca la consumación de la independencia y desde el principio vamos a ver mucho interés por parte de la corona británica por entender qué está pasando en México, cuál es la situación tanto de estabilidad política como económica en el país. Entonces, rápidamente comienzan a enviar primero a una especie de informante, casi como un agente secreto, que va a ser Patrick Mackenzie. Él no es todavía propiamente un personaje que podríamos llamar un diplomático porque no viene en ninguna calidad oficial. Él simplemente viene como, digamos, una especie de viajero, así es como entra al país, y se va a dedicar a informar al gobierno británico sobre lo que está sucediendo en México. Logra entablar ya unas primeras conversaciones con Guadalupe Victoria, pero en realidad su trabajo en ese momento, que va a ser 1822, va a ser simplemente el de informar. Para 1823 vamos a ver ya la llegada de una primera delegación diplomática a México de parte del gobierno británico. Así que a los historiadores nos gusta decir que el 23 es la fecha del reconocimiento de la independencia, si bien un reconocimiento de facto, no va a ser un reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial se va a dar hasta 1826, por eso les comentaba que son dos fechas, ¿no? La del 23 y la del 26. ¿Por qué la fecha oficial es la del 26? Bueno, porque ahí es cuando se firmó el primer tratado de amistad, comercio y navegación entre México, el México independiente y el Reino Unido, si bien ya había uno previamente con la Nueva España. En la exposición estamos exhibiendo en original la ratificación de este tratado por la importancia histórica que tiene. Escogimos exhibir las ratificaciones, no los tratados, porque bueno, la ratificación ya es, digamos, un documento pues mucho más trascendente, mucho más importante, pero además porque tienen las polveras. Estas polveras son las que contienen el sello de cera, que en el caso de México nosotros tenemos los sellos de el Reino Unido y el Reino Unido tiene las ratificaciones con los sellos de México. Entonces nos pareció que visualmente era mucho más atractivo, pero también era interesante para el público observar cómo estos sellos pues literalmente sellan el tratado. Lo que hacen es que no permiten que este tratado se pueda deshojar o se pueda alterar de ninguna manera. Esta primera delegación diplomática que va a venir en 1823 también va a ser muy interesante por los personajes que participaron en ella, porque ahí vamos a encontrar a dos de los primeros diplomáticos ya, digamos, oficiales en México. Va a regresar Patrick Mackenzie, quien había sido este agente informante que vino un año antes, Lionel Harvey, pero digamos, los otros dos integrantes son los que a mi parecer son realmente los más interesantes. Uno de ellos es Henry George Ward. Ward se va a convertir después en el primer encargado de negocios del Reino Unido en México, y él es interesante porque escribe también una de las primeras crónicas escritas por un británico del México independiente, hace un recuento de su trabajo como encargado de negocios y su esposa Emily va a hacer las ilustraciones. Entonces pues ahí vemos ya cómo empieza este legado de los artistas viajeros y de los escritores que hacen crónica de viajes sobre México, que va a ser algo que va a continuar a lo largo del siglo XIX, y él va a ser un parteaguas en esto junto con su esposa. El otro personaje que es interesante es Charles O'Gorman. Él va a ser como una especie de primer embajador, va a ser el primer cónsul del Reino Unido en México, y él también es interesante porque pues él se queda en México, él ya no regresa al Reino Unido y pues por el apellido seguramente ya adivinarán que estaba emparentado con Juan y Edmundo O'Gorman, fue su tatarabuelo. Entonces ahí vemos también ese legado británico en dos personajes que pues son fundamentales para la historia cultural de México del siglo XX. En esta primera sala, entonces, quisimos hacer una línea del tiempo, una cronología donde pudiéramos contextualizar cómo se inician estas relaciones diplomáticas a través de estos personajes y un poco todo lo que se detona a partir de eso, sobre todo en el ámbito de lo diplomático,
lo político, pero también algunos momentos en la historia de ambos países y cómo estos se cruzan. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en esa línea del tiempo también marcado el año en el que viene la primera comunidad británica que se asienta ya propiamente en México. Esto sucede entre 1824 y 1825. En el 25 ya vamos a ver formalmente al primer grupo de británicos establecido en México, que va a ser la comunidad de Cornwallis, del sur del Reino Unido, que se establece en Real del Monte Hidalgo. Cornwallis es una zona de mineros, entonces todos estos mineros van a venir a explotar las minas de Hidalgo. Por eso en Hidalgo hay este legado británico tan importante que lo vemos en cosas pues, muy cotidianas para los hidalguenses como los pastes y también como el fútbol. Más adelante también nos pareció importante hablar de algunos tratados que también fueron muy significativos en esta historia compartida. Uno de ellos es de 1841, es el Tratado para la Abolición de la Esclavitud. Este es sobre todo interesante por el personaje que lo firma del lado británico, que va a ser la reina Victoria. Ella asciende al trono en 1837 y este va a ser uno de sus primeros tratados bilaterales porque lo firma en 1841 y también por la trascendencia de este personaje para la historia del Reino Unido y la historia universal, quisimos incluirlo. También era muy importante hablar de lo que sucedió en la década de 1860. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser un periodo interesante para la historia de México, pero sobre todo para las relaciones diplomáticas. Ahí vamos a ver una primera ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido después de, digamos que se inician las relaciones a partir del México independiente. ¿Por qué? Bueno, es una historia un poco larga, pero ahí podrán ver cómo el gobierno de Benito Juárez, al promulgar la ley de suspensión de pagos, pues inicia un momento de mucha tensión, sobre todo con Francia, España y el Reino Unido. Esto eventualmente lleva a que se rompan relaciones diplomáticas, lleva a la segunda intervención francesa y finalmente a la imposición de Maximiliano de Habsburgo como segundo emperador de México. El periodo del Segundo Imperio también juega un papel importante y le quisimos dar su valor dentro de esta línea del tiempo, porque tenemos ahí también un tratado muy interesante, que es el Tratado de 1866, que aquí se expone de manera original, la ratificación. Y este es interesante porque es un tratado que para los británicos no existe, sin embargo los mexicanos sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo firma Maximiliano en 1866, al poco tiempo es capturado por las fuerzas liberales, es obviamente fusilado, como sabemos, de manera que él no le da tiempo de enviar el tratado al Reino Unido. Esto lleva a su vez a que en el Reino Unido nunca lo firmen y por lo tanto el tratado que tenemos aquí es solo la versión que Maximiliano nunca pudo enviar allá. Hay otros tratados también importantes en el siglo XIX. En 1888 se va a hacer un nuevo tratado de amistad, comercio y navegación durante el gobierno de Porfirio Díaz para oficializar la reanudación de relaciones diplomáticas que se hace también en su gobierno en 1884 y un tratado en 1893 que tiene que ver con los límites entre México y Honduras Británica, lo que hoy conocemos como Belice. Este tratado también se exhibe aquí de manera original. El porfiriato, por lo tanto, va a ser también otro momento importante en esta línea del tiempo y como parte del discurso de la exposición, porque quizá fue ahí el momento en el que tuvimos el mayor intercambio comercial y por lo tanto cultural entre México y el Reino Unido. Lo que va a suceder durante esos 30 años de porfiriato va a ser muy importante para sentar las bases de las relaciones que se tienen hoy con el Reino Unido, pero incluso para el establecimiento de una comunidad británica en México que hoy sigue también muy viva. Dentro de esa historia de las relaciones diplomáticas México-Reino Unido durante el porfiriato, también le quisimos dar su lugar a un personaje que es muy interesante en esta historia y que es también un personaje pues de cierta manera entrañable para la Embajada Británica en México, que va a ser Reginald Tower. Él fue uno de los embajadores del Reino Unido en México durante el porfiriato y en 1906 a él le toca entregarle a Porfirio Díaz una condecoración por parte del gobierno británico, la Orden de Bath, o también en español, Orden del Baño.
Además de esto, de ser pues, la persona que condecora a Porfirio Díaz por parte del gobierno británico, es un personaje entrañable porque, entre otras cosas, va a ser el creador de la Copa México, lo que hoy conocemos como Copa México, una copa de fútbol que se sigue jugando, fue creada por Reginald Tower y por lo tanto al principio se llamó la Copa Tower. Y eso nos muestra también otro aspecto de las relaciones diplomáticas, como también a través del deporte, la cultura, se pueden llevar a cabo iniciativas interesantes para acercar a dos pueblos, para entablar mayores relaciones de amistad y, por lo tanto, fortalecer la diplomacia. Otro momento importante en esta historia es 1911. También quisimos darle su importancia a este año. Por supuesto, es el año en el que, para México, Francisco I. Madero toma posesión como presidente de la República. Es un año, por lo tanto, importante para la historia de la Revolución Mexicana. Y en el Reino Unido es el año en el que Jorge V asciende al trono. ¿Por qué quisimos darle su peso a este año? Bueno, porque lo que vamos a ver en ese momento va a ser muy interesante. Tenemos en exhibición facsimilares de una carta de la reina Victoria a Porfirio Díaz, felicitándolo por alguna de sus tantas reelecciones, y posteriormente tenemos una carta de 1911 donde ya vemos a Jorge V, quien acaba de heredar el trono, reconociendo la presidencia de Madero. Nos pareció muy interesante contrarrestar estas dos cartas porque lo que vamos a ver ahí es una continuidad de esta amistad histórica entre México y el Reino Unido, una continuidad de las relaciones diplomáticas a pesar de la situación política y social tan compleja por la que estaba atravesando México. Y bueno, finalmente también tenemos que hablar de 1938, es el año de la expropiación petrolera y pues es otro momento en el que se rompen las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Era un dato que por supuesto no se podía obviar. Y también pues hablar de la reanudación en 1941, que más allá de que tiene una importancia en esta historia de relaciones diplomáticas, nos pareció también muy interesante por el personaje que por parte del Servicio Exterior británico es el encargado de reanudar las relaciones, porque fue el escritor H.G. Wells, el autor de la famosísima obra Guerra de los Mundos, entre muchas otras. Entonces, también por la trascendencia de este personaje, quisimos darle su justo lugar a esta reanudación de relaciones. En las siguientes salas ya nos vamos a enfocar en las visitas, porque las visitas son una parte muy importante también del trabajo diplomático, y siendo el Museo de la Cancillería un espacio que se encuentra dentro del Instituto Matías Romero, también nos pareció que era fundamental hablar sobre pues esta parte del trabajo diplomático, tanto para que el público pueda entenderlo mejor como para los propios alumnos del Instituto Matías Romero. Nos centramos en esta segunda parte de la exposición, sobre todo en las visitas oficiales, las visitas de Estado, y aquí quisimos hacer otra línea del tiempo paralela a la de la primera sala, donde nos enfocáramos simplemente al tema de las visitas, y obviamente va a haber cruces con algunos de los temas que se vieron previamente en la primera sala, que está dedicada a la historia de esta amistad, la historia de una amistad, como llamamos esa primera sala. Si bien nos centramos en las visitas oficiales, quisimos también darle su lugar a una visita muy especial que se dio en 1911, y esta visita fue muy especial por el contexto en el que se dio y también por los personajes que participaron. Como ya les había dicho, 1911 fue un año complejo para la historia de México y también fue un año pues interesante, complicado para el Reino Unido, porque va a ser un momento en el que va a haber un pase de batuta, va a haber un cambio en el trono. Entonces, en 1911, el gobierno mexicano envía a una misión especial a la coronación de Jorge V, y esto es importante porque esta invitación a una misión diplomática mexicana a formar parte de la coronación fue en reciprocidad por la invitación a los festejos del centenario de la independencia de México que hizo Porfirio Díaz en 1910. ¿Qué sucedió? Bueno, vinieron delegaciones de todo el mundo a los festejos del centenario. Sin embargo, los británicos, a pesar de la estrechísima relación de amistad, de comercio y cultural que había ya durante esa época, no pudieron enviar ellos a su delegación, pues había fallecido el rey y estaban en luto nacional. Por lo tanto, invitan al presidente Díaz a la coronación. Díaz asigna a una misión especial encabezada por Pablo Escandón,
que bueno, es de estas familias muy importantes del Porfiriato, y como secretario de esta misión participa Amado Nervo. Él fue, por supuesto, uno de los poetas más reconocidos, más trascendentes del siglo XX en México, así que por lo mismo quisimos dedicarle un espacio a esta misión y a esta visita que se dio para la coronación de Jorge V. Lo interesante también es que en este cambio de gobierno de Porfirio Díaz a Madero, la misión siguió en pie, siguió con los mismos personajes, la misma representación, y fueron a Londres en junio a la coronación de Jorge V. En ese espacio estamos exhibiendo algunos objetos que pueden ser de mucho interés para el público. Tenemos algunos uniformes diplomáticos originales, estos son todos de una colección particular. Tenemos uniformes diplomáticos británicos del tipo que se utilizaban en esa época de la coronación de Jorge V, y tenemos también el uniforme original que utilizó Pablo Escandón precisamente para ese evento. Tenemos también algunos libros y documentos de la coronación, como programas de mano, una medalla que se le otorgó a los diplomáticos extranjeros que participaron, y algunos libros de ceremonial, de protocolo, etiqueta en la corte y en eventos de coronación, que son muy importantes también para el trabajo diplomático. Ya posteriormente, en la sala principal, nos enfocamos ya, ahora sí, en las visitas de Estado, y pues en ese sentido hay varias visitas que destacan de manera importante. Por supuesto que la primera que yo resaltaría es la de 1964, porque va a ser la primera visita de la familia real, la primera visita oficial de la familia real a México, con el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, el consorte de la reina Isabel II. Él va a venir en representación de la corona británica. Esto también es importante. La reina Isabel es, por supuesto, la jefa de Estado del Reino Unido. Sin embargo, a menudo pueden viajar otros miembros de la familia real en representación de la corona. La corona no es una persona, la corona es una institución, y por eso varios miembros de la familia real pueden representar a la reina como representantes de la corona británica. Esa visita pues es muy recordada por los lugares por los que viajó el príncipe, por los espacios que visitó el Museo de Antropología recién inaugurado, la Unidad de Independencia también recién inaugurada, y eso pues nos habla también del contexto del México de esa época, un México que se quiere mostrar como un país moderno a la altura de todas las naciones del mundo. Él va a regresar después en el 68 como representante del Reino Unido en los Juegos Olímpicos. Otro momento que va a ser muy importante va a ser 1973 con el presidente Luis Echeverría. Va a ser la primera vez que un presidente mexicano hace una visita al Reino Unido, y por supuesto la visita en 1975 de la reina Isabel a México es importante porque fue la primera vez que un monarca británico visita México, y esto por supuesto fue en reciprocidad por la visita de 1973. Otra visita a destacar es la de 1983, que es la segunda vez que viene la reina Isabel II a México, la segunda y la última, porque no ha vuelto a visitar México la reina, si bien otros miembros de la familia real sí han venido. Esa visita es recordada porque pues la reina llegó en su propio yate, el yate Britannia, y estuvo en varios puertos del Pacífico, sobre todo en Acapulco. Sobre la visita del 75, bueno, a mis espaldas pueden ver una de las fotografías principales. Esa visita también es muy recordada por los lugares que visitó y porque la reina se le vio, pues francamente, muy contenta, muy relajada en México. A partir de la década de los 80 y 90 va a haber ya visitas mucho más frecuentes. El presidente Miguel de la Madrid visitó el Reino Unido en 1985. Esa visita es además importante porque tuvo la oportunidad de conocer a Margaret Thatcher, que pues por supuesto es también un personaje muy importante en la historia británica, la famosísima Dama de Hierro. Entonces también quisimos incluir una imagen de esto. Y bueno, a partir de los años 90, con los presidentes Carlos
Mario Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, notablemente, vamos a ver cómo temas que son muy actuales hoy van a comenzar a tomar el centro de la discusión de las relaciones bilaterales a partir de ese momento. Cosas como la lucha contra el narcomenudeo, contra la farmacodependencia, contra el crimen organizado, contra la evasión fiscal, van a ser temas que se van a poner ya de manera muy importante sobre la mesa como parte de las negociaciones que se dan durante estas visitas. Es importante decir que las visitas son, por un lado, una oportunidad para que gobernantes, jefes de Estado de dos naciones conozcan mejor la cultura del otro, pero también muchas veces son ocasión para que se firmen acuerdos, compromisos que a su vez puedan llevar a nuevos tratados. Como parte de este núcleo de visitas, también estamos exhibiendo algunos objetos que pueden ser de mucho interés para el público. Por ejemplo, un collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Este es un collar original y es importante porque es la máxima condecoración que otorga el gobierno mexicano. Esta condecoración se le otorgó a la reina Isabel durante su visita en 1975 y al príncipe Felipe durante su visita de 1964. Y bueno, para concluir la exposición y para concluir también este recorrido virtual que estamos haciendo, quisimos rendir un brevísimo homenaje al legado británico en México. Esto lo planteamos a partir de un personaje que también es muy importante para la Embajada Británica en México, que es Whitman Pearson. Él era un hombre oriundo de Yorkshire, al norte de Inglaterra, que había heredado una empresa de su abuelo, Pearson & Sons. Esta empresa ya tenía muchísima experiencia haciendo obras de infraestructura en el norte de Inglaterra, sobre todo en Manchester, y se les invita a México en 1898 a hacer una de las obras públicas más importantes del Porfiriato, el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México. Whitman Pearson va a hacer muchas otras obras de gran importancia para la infraestructura mexicana. Va a hacer también la remodelación del puerto de Veracruz, el puerto de Salina Cruz y el ferrocarril de Tehuantepec, que también va a ser una de las mayores obras públicas del Porfiriato. Durante los trabajos de construcción del ferrocarril de Tehuantepec, Whitman Pearson además encuentra yacimientos petroleros y funda así la compañía El Águila, la compañía petrolera, que va a ser una de las más importantes en México. Y también esto nos regresa al tema de las relaciones diplomáticas, porque pues el hecho de que se hiciera la expropiación petrolera en 1938 afectó muchísimo los intereses de británicos como Pearson y fue así que se rompieran las relaciones diplomáticas. Este es uno de muchos personajes, pero también la trascendencia que tiene él para la parte diplomática de esta historia es que él financió la construcción de la Embajada Británica, la que fue la sede de la Embajada hasta el sismo de 2017 en Río Lerma, en la colonia Cuauhtémoc. Y finalmente la exposición concluye con algunas imágenes de la comunidad británica en México, toda esta gente que gracias a las relaciones diplomáticas pudo venir aquí y hacer aquí su vida y dejar este legado para todos los mexicanos. Y bueno, pues esa es en resumen la exposición United by Friendship, Unidos en Amistad, las relaciones México-Reino Unido.